Buen día, licenciado, buen día, compañeros. El día de hoy expondremos la sección 26, pago basado en acciones, y la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas de NIF para las pymes. Nosotros somos el grupo A2, integrado por Melanie López, Odra Palencia, Jonathan Lima y Sergio Rivera. Comenzamos. Los dejo con mi compañera Odra Palencia. Nuestra exposición es sobre la sección 26, pagos basados en acciones. Esta norma establece la específica para la contabilidad de las transacciones con pagos basados en acciones, liquidados con instrumentos de patrimonio, liquidados en efectivo. También transacciones con otros activos o por la emisión de instrumento de patrimonio. Transacciones adquiridas por bienes y servicios con opción de liquidar. Transacciones de derechos sobre reevaluación de acciones. El reconocimiento. Una entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones, en el momento de la obtención de los bienes o cuando se reciban servicios. También el correspondiente incremento en el patrimonio. Medición de transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio. El principio de medición. En las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, una entidad medirá los bienes o servicios recibidos y el correspondiente incremento en el patrimonio al valor razonable de los bienes y servicios recibidos. Para las transacciones con empleados, el valor razonable de los instrumentos de patrimonio se determinará en la fecha de la concepción. Acciones. Una entidad medirá el valor razonable de las acciones utilizando la siguiente jerarquía de medición basada en 3 niveles. Si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio. Si hay disponible un precio, se medirá como una transacción reciente en las acciones de la entidad, una valoración razonable e independiente reciente de la entidad o de sus activos principales. Si no hay disponible un precio de mercado observable, los administradores de la entidad deberían utilizar su juicio para aplicar el método de valoración más adecuado para determinar el valor razonable. Les dejo a mi compañero Jonathan, que sigue con la exposición. Continuando con la presentación, las opciones sobre acciones y derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. Una entidad medirá el valor razonable de las operaciones sobre acciones y de los derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, utilizando la siguiente jerarquía de medición basada en 3 niveles. El primer nivel nos indica si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio concedidos, usará ese precio. El segundo nivel nos indica que si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor razonable de las opciones sobre acciones y de los derechos sobre la reevaluación de acciones concedidas utilizando datos de mercado observables. Y por último, el nivel 3 nos dice que si no hay disponible un precio de mercado observable y obtener una medición fiable del valor razonable, según lo que nos indica el apartado B, resulta impracticable, medirá inmediatamente el valor razonable de las opciones
sobre acciones de los derechos, sobre la revaluación de acciones utilizando un modelo de valoración de opciones. Modificaciones en los plazos y condiciones con que se concedieron los instrumentos de patrimonio. Nos indica que una entidad puede modificar las condiciones y términos sobre los que se conceden los instrumentos de patrimonio de una forma que resulta beneficiosa para el empleado. Por ejemplo, con una reducción del precio del ejercicio de una opción o la reducción del precio de irrevocabilidad de la concesión, modificación o eliminando una condición de rendimiento. Las cancelaciones y liquidaciones. Nos indica que una entidad contabilizará la cancelación o la liquidación de los incentivos con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio como una aceleración de la consolidación. También nos habla de las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo. Nos indica que para las transacciones con pagos basadas en acciones que se liquiden en efectivo, una entidad medirá los bienes o servicios adquiridos y el pasivo incurrido al valor razonable del pasivo. Los planes del grupo nos indica que si una controladora entidad concede incentivos con pagos basados en acciones a los empleados de una o más entidades del grupo y el grupo presenta estados financieros consolidados, se permite a las entidades del grupo como alternativa medir el gasto de pagos basados en acciones sobre la base de una distribución razonable del gasto del grupo. Por último, esta sección nos da lo que es la información a revelar, que nos indica que sobre la naturaleza y el alcance de los acuerdos con pagos basados en acciones que se hayan existido durante el periodo, nos pide estas dos. Uno, nos pide lo que es una descripción de cada tipo de acuerdo con pagos basados en acciones que haya existido a lo largo del periodo. Y dos, el número y la media ponderada de los precios de ejercicios de las opciones sobre acciones. Los dejo con mi compañero Sergio Rivera. Continuamos con la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas. El alcance de esta sección. Esta sección requiere que una entidad incluya en sus estados financieros la información a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes con estas partes. Definición de partes relacionadas. Una parte relacionada es una persona o una entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros, la entidad que informa. Se clasifican en A, una persona, o un familiar cercano a esa persona está relacionada con una entidad que informa. Por ejemplo, es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa. Ejerce control o control conjunto sobre la entidad que informa. Ejerce influencia significativa sobre la entidad que informa. También una entidad está relacionada con una entidad que informa si se le aplica cualquiera de las siguientes condiciones. La entidad y la entidad que informa son miembros del grupo. Una entidad es una asociada o un negocio conjunto de la otra entidad. Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte. Una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad es una asociada de la tercera entidad. La entidad es un plan de beneficio posempleo para los trabajadores de la entidad que informa o de una entidad que sea parte relacionada de esta. La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona identificada en el inciso anterior. La entidad
del cual es parte, proporciona los servicios del personal clave de la gerencia a la entidad que informa. Y por último, una persona identificada tiene influencia significativa sobre la entidad o es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad. También la norma nos establece que casos no se consideran como partes relacionadas. Por ejemplo, dos entidades que simplemente tienen en común un administrador u otra persona clave de la gerencia. Dos participantes en un negocio conjunto por el mero hecho de compartir el control conjunto sobre dicho negocio conjunto. Cualquiera de los siguientes, simplemente en virtud de sus relaciones normales con la entidad, suministradores de financiación, sindicatos, entidades de servicio público o departamentos y agencias gubernamentales. Un cliente, proveedor, franquiciador, distribuidor o agente en exclusiva con los que la entidad realice un volumen significativo de transacciones. Los dejo con mi compañera Melanie López. Continuamos con la información a revelar sobre las relaciones entre controladora y la subsidiaria. Deberán revelarse las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias con independencia de que haya habido transacciones entre dichas partes relacionadas. Información a revelar sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia. El personal clave de la gerencia comprende a las personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad directa o indirectamente. También está la información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios y obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no un precio. Ejemplos habituales de transacciones entre partes relacionadas en las pymes incluyen, sin ser una lista exhaustiva, las siguientes. A. Transacciones entre una entidad y sus propietarios principales. B. Transacciones entre una entidad y otra cuando ambas están bajo el control común de una sola entidad o persona. Y C. Transacciones en las que una entidad o persona que controla la entidad que informa lleva a cabo gastos directamente que de otra forma se hubieran realizado por la entidad que informa. Para revelar las remuneraciones del personal clave de la gerencia, como mínimo, tal información a revelar incluirá A. El importe de las transacciones y B. El importe de los saldos pendientes. Los siguientes son ejemplos de transacciones que deberán revelarse si son con una parte relacionada. A. Compras a ventas de bienes terminados o no. B. Compras o ventas de inmuebles y otros activos. C. Prestación o recepción de servicios. D. Arrendamientos. E. Transferencias de investigación y desarrollo. F. Transferencias en función de acuerdos sobre licencias. G. Transferencias realizadas en función de acuerdos de financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de patrimonio en efectivo o en especie. H. Otorgamiento de garantías colaterales y avales. I. Liquidación de pasivos en nombre de la entidad o por la entidad en nombre de un tercero. Y J. Participación de una controladora o de una subsidiaria en un plan de beneficios definidos que comparta riesgos entre las entidades del grupo. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.